Gabe Consultores, asesoría para el desarrollo de tu empresa. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Richard Agapito, asesor y consultor tributario. Por encargo de Gabe Consultores estamos viendo el tema de tributación de sujetos no domiciliados en el país. En este capítulo vamos a ver un caso práctico relacionado a las operaciones de financiamiento. Ya en los capítulos anteriores habíamos visto algunos elementos importantes para poder afrontar, para poder determinar el tratamiento tributario de las operaciones contratadas con sujetos no domiciliados. Bien, en esta parte veamos y aprovechemos la ocasión para tratar una operación de financiamiento con el país vecino de Chile. ¿Y por qué tocamos a colación de este país? Porque justamente nuestro país, el Perú, tiene celebrado diversos convenios para evitar la doble tributación, y con el país vecino de Chile también firmado este tipo de convenios. Entonces, desde la operación de financiamiento, veamos cuál es el tratamiento tributario que le corresponde a esta operación con relación al impuesto a la renta de no domiciliados. Vamos a iniciar con el detalle de la casuística y vamos a ver el caso práctico de intereses con el convenio con Chile. Bien, el enunciado es el siguiente. En febrero de 2017, la empresa Puntasal, empresa domiciliada en el país, siempre hablamos de una empresa domiciliada como una empresa no domiciliada, recibió un financiamiento por $350.000 de su parte vinculada chilena Valparaíso, pactándose una tasa de interés anual del 7%. La cancelación se realiza cada trimestre. Bien, con este enunciado de este caso práctico, veamos cuáles son las consultas respectivas en este caso en particular. Primero, nos preguntamos, ¿existe la obligación de retener el impuesto a la renta en Perú? Primero. Segundo, ¿en qué momento se realiza la retención si es que lógicamente corresponde efectuar la retención? Tercero, ¿qué país tiene la potestad de gravar la renta? Si el país de Perú o el país de Chile, ya en el marco del convenio para evitar la doble tributación. Y finalmente, ¿cuál es la tasa a retener siempre y cuando corresponda? Entonces, para ver este caso de operaciones de financiamiento, veamos cuál es el tratamiento tributario respecto a las operaciones de intereses. Bien, habíamos señalado que las operaciones de financiamiento, en la operación, mejor dicho, el criterio de imposición para considerarlo como renta de fuente peruana es que el capital, digamos, ¿cuáles son los requisitos? Que el capital sea utilizado económicamente en el país y que el pagador de la renta, el pagador de la retribución, sea una empresa domiciliada a una empresa no domiciliada. Y el criterio específicamente era la utilización del servicio, la utilización económica. Entonces, bajo ese supuesto vamos a notar ese caso práctico que sí, el dinero ha sido utilizado económicamente en el país y a la vez el pago va a ser realizado por la empresa peruana a la empresa chilena. Entonces, nosotros vamos a ver en el artículo 56 de la ley del impuesto a la renta cuáles son las tasas de retención que establece la misma. Tenemos dos tasas diferenciadas, una tasa de retención de 4.99 y una tasa de retención del 30%. 4.99 aplica para empresas sin vinculación económica. No hay un grado de vinculación, entonces aquí vamos a aplicar una tasa de retención 4.99 siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Pero no vamos a abocar en el caso en particular que estamos comentando, en el cual tenemos que es una empresa vinculada. Como su empresa vinculada es una empresa vinculada la que realiza esta operación de financiamiento, entonces la tasa de retención sí o sí va a ser 30%. Entonces ya no nos vamos a detener al análisis de la tasa de retención 4.99, simplemente vamos a ir que la tasa de retención es el 30%, el porcentaje establecido en el artículo 56 de la ley de impuesto a la renta, inciso A. Entonces, en una operaciones de financiamiento entre empresas vinculadas, la tasa de retención será 30%. Entonces ya vemos que es una operación de financiamiento, es una renta de fuente peruana, ya vimos que la tasa de retención a efectuar es el 30%. ¿Ok? Perfecto.
Sin embargo, la particularidad es que este financiamiento viene del país de Chile y como les había comentado al inicio, con Chile tenemos celebrado un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, veamos previamente qué es un convenio para evitar la doble tributación o un convenio para evitar la doble imposición. Mejor dicho, en términos sencillos, la abreviatura, un CDI. Entonces, un convenio para evitar la doble tributación es un acuerdo entre dos países en los cuales van a analizar las operaciones que se pacten entre sus empresas domiciliadas en cada país o personas residentes en ese país para analizar si por determinada operación a qué país le corresponde gravar esa renta. Si por ejemplo por determinada operación que se realice en el Perú, si le corresponde gravar acá a la empresa peruana, le corresponde competencia tributaria al Estado peruano o en todo caso solamente le corresponde competencia tributaria al Estado chileno. Entonces estos acuerdos se realizan con la finalidad, como su propio nombre lo dice, para evitar la doble tributación. Es decir, que por una misma renta se grave dos veces en dos países. Entonces, estos convenios que son celebrados tienen la finalidad de evitar la doble tributación. En algunos casos, si bien se ha establecido que se va a gravar en un solo país, en otros casos se ha establecido que se grave en otros países, en otros casos se graba en otros países pero con tasas reducidas. Aquí entonces vamos a ver el caso específicamente de las operaciones de financiamiento. Entonces, en el CDI, habíamos dicho, es un acuerdo entre dos países en el cual se establece a quién le corresponde, a quién se le otorga la potestad tributaria, y por ejemplo a un país A o a un país B. Actualmente, en este año 2017 hasta la fecha, tenemos celebrados convenios para evitar la doble tributación, por ejemplo con Chile, con Brasil, con Canadá, y un convenio multilateral que es la decisión 578 o más conocido como la CAM, del cual forman parte nuestro país, Bolivia, Colombia y Ecuador, 4 países conformantes de la Comunidad de Navegación de la decisión 578. ¿Qué más también tenemos? ¿Con quién más? Con otros países, a partir del 2015 en adelante, tenemos el convenio celebrado con Portugal, con Suiza, con México y con Corea. Son 4 convenios más que se integraron a la legislación nacional que están vigentes a partir de 2015 en adelante. Como ustedes habrán apreciado, son convenios bilaterales entre dos países. Sin embargo, la decisión 578 es un convenio multilateral que en este caso forman parte 4 países. Aquí, muy importante, hay que ver, digamos, cuáles son las reglas para aplicación del CDI. Y eso comenzamos. Primero, es necesario ver, digamos, hay que verificar si la operación está gravada con el impuesto a la renta. Es decir, si por ejemplo esa operación de financiamiento acá, porque se ha realizado una empresa peruana o una empresa chilena, hay que ver si esa operación es calificada como renta de fuente peruana. Si lo es, tendríamos que ver, recién ir al convenio para ver qué país tiene la competencia de gravar esa operación o no. Porque si, por ejemplo, esa operación de financiamiento no estuviera grabada con el impuesto a la renta peruana, se entiende que la empresa peruana no le haría ninguna retención del impuesto. En ese sentido, ya no correspondería ir a analizar el convenio. Es decir, que el primer paso es analizar si esa operación es renta de fuente peruana. Si lo es, vayamos al segundo paso, donde tendríamos que analizar el extracto, el convenio para evitar la doble tributación. Respecto a las operaciones de financiamiento, sí hay un artículo en específico que trata de intereses, en el cual me establece en ese artículo 11 del CDI Perú-Chile que tiene la potestad de gravar tanto en Perú como Chile. Es decir, cuando la empresa peruana le pague a la empresa chilena, va a tener que efectuar la retención del impuesto a la renta peruana. También esa empresa chilena, por esa operación de financiamiento en el país de Chile, también va a gravar con el impuesto a la renta chileno. Entonces hasta allí nosotros nos podríamos preguntar, igual graba en Perú y igual graba en Chile. Sin embargo, de la lectura de ese artículo 11 del CDI Perú-Chile nos establece una tasa rebajada. Ese artículo, se pueden avanzar acá. Por ejemplo, estamos viendo acá,
Habíamos dicho que los intereses, esta operación, el CDI Perú-Chile, se graba en los dos países. Pueden grabarse en ambos países. Sin embargo, nos señala, nos dice, si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15% del importe bruto de los intereses. ¿Qué quiere decir? Cuando Perú pagaría, haría la retención por el tema de los intereses, tendría que efectuar la tasa del 30% por ser vinculado económicamente. Sin embargo, en aplicación del convenio Perú-Chile, que nos dice ese extracto, ese artículo 11, que el impuesto a retener, la tasa a emplear, no tendrá que ser mayor al 15%. Es decir, en aplicación del convenio Perú-Chile, la empresa peruana solo tendrá que efectuar la retención hasta el 15%, en vez de la tasa establecida inicialmente del 30%. Textualmente lo señala ese artículo 11. Entonces veamos acá que sí se está haciendo efectivo la aplicación del convenio, porque en vez de grabar 30%, nos dicen grábese 15%. Bien, si podemos retroceder, aquí hemos dicho verificar qué país tiene la potestad de grabar. Entonces ya vimos ahí, por ejemplo, al analizar el convenio, que los dos países tienen la potestad de grabar, pero con una tasa rebajada equivalente al 15%. Y el tercer paso es aplicación de la legislación interna con los límites por el CDI. Es decir, una vez que ya he establecido qué país tiene la potestad de grabar y cuál es la tasa límite, según en este caso los intereses si tienen una tasa reducida, veamos también qué nos dice nuestra legislación doméstica, qué nos señala nuestra legislación interna para ver si en realidad hasta qué monto, hasta qué tasa de retención aplicaría o no. Entonces, ya vimos, digamos, son las reglas aplicables para resumir. Primero, ver si renta de fuente peruana. Segundo, ver qué nos dice el convenio para determinar qué país tiene la potestad de grabar. Y tercero, una vez analizado lo que señala el convenio, ver lo que nos dice nuestra legislación interna nuevamente para ver si estamos cumpliendo los límites o las tasas correspondientes a efectuar la retención correspondiente. Entonces acá ya vayamos a efectuar la solución correspondiente a este caso práctico. Bien, primero, ¿existe la obligación de retener el impuesto de la renta? Nos preguntamos. Habíamos señalado que es una operación de financiamiento, ok, perfecto, cumple los criterios de imposición que establece el artículo 9 de la Ley de Impuesto de la Renta, la utilización económica en el país de ese financiamiento, y además el pagador de la renta es un sujeto domiciliado, entonces vamos a decir que es una renta de fuente peruana. Perfecto. Al decir que es una renta de fuente peruana, entonces la empresa peruana, al momento de pagar los intereses al exterior, va a tener que efectuar una retención equivalente al 30% por ser parte vinculada. Perfecto. Segundo, ¿en qué momento se realiza la retención? En el caso práctico en concreto, el caso nos señala que la cancelación se realizará cada trimestre. Por tanto, en aplicación del artículo 76 del impuesto de la renta, diremos que la retención se efectuará al momento de efectuar cada pago, al momento de cada trimestre, siempre y cuando no se efectúe un registro contable, porque si el registro contable se realiza tal vez cada mes, nace la obligación de efectuar un adelanto equivalente a la retención que corresponda. Habíamos dicho en la sección anterior que había dos momentos: en la fecha de pago parcial o total, o al momento de su registro contable. Aquí estamos partiendo que la cancelación se realizará cada trimestre, por tanto la retención también se efectuará en ese momento. Pero hay que tener en cuenta si por allí hay un registro contable anterior a ello. Si lo hay, debemos adelantar un importe equivalente a la retención. Tercero, ¿qué país tiene la potestad de grabar? Vimos anteriormente lo que nos decía el artículo 11 del CDI Perú-Chile, en la cual establecía una potestad tributaria para ambos países, lo que conocemos como tributación compartida, es decir, que le da el derecho a grabar tanto al Perú como a Chile. En ese contexto, la empresa peruana tendrá que efectuar la retención al momento de efectuar el pago correspondiente.
¿Cuál es la tasa de retención? Por último, la tasa de retención sin aplicación del convenio, si es que se tratara de otro país en el cual no tenemos celebrado un convenio para evitar la doble tributación, sería 30% porque se trata de una parte vinculada. Sin embargo, como hemos visto en ese artículo 11 del CDI Perú-Chile, tendremos que aplicar una tasa reducida del 15%, porque ese mismo artículo 11 lo señala. Entonces, para concluir este caso práctico, la empresa peruana efectuará la retención equivalente al 15% a la empresa chilena por las operaciones de financiamiento. Esa retención tendrá que ser abonada mediante el formulario declarada y pagada mediante el formulario virtual 617 en el momento que se realice cada pago. Como bien hemos visto este tipo de casos, en los siguientes capítulos ahondaremos con otras operaciones relacionadas a asistencia técnica, servicios digitales y otras operaciones para poder establecerlo en el marco de los convenios para evitar la doble tributación. Los invitamos a seguir en nuestras próximas secciones.